Hola amigos bonsaístas, os presento este ejemplar de mi colección. Es una Picea gezoensis, Picea de Lledó, muy típica en los trabajos de bonsái y que curiosamente no suelo ver mucho en vídeos y en tutoriales, ¿no? Entonces, bueno, me he decidido a presentaros este ejemplar. Este ejemplar lo adquirí hace unos 8 o 10 años, unos 10 años, poco más o menos, y era muy chiquitito, sería una cosita así. Realmente, a diferencia de otras píceas, esta especie no crece de la misma forma que otras, como puede ser una glauca o una gleni o yo que sé, cualquier otro tipo de piceas que estamos acostumbrados a trabajar. Es de crecimiento bastante más lento, por lo menos en maceta, ¿eh? Es una especie típica de Japón, en concreto la Picea gezoensis o Picea de Lledó, es muy típica de las montañas de la isla de Hokkaido. Y bueno, por las zonas geográficas hay dos tipos de piceas en Japón de esta variedad, de esta especie, que se clasifican como en dos variedades, ¿vale? Que serían la gezoensis, que es esta, y la hondoensis, simplemente por diferencias geográficas en donde están. Bueno, pues ahora estamos a mediados de junio y simplemente voy a enseñaros un poco cómo pinzo esta picea. Hay dos formas de pinzar las piceas. Cuando se hincha el brotecito, al principio, que empieza a hincharse el brote, y que en este caso ya lo he hecho, pero por una serie de motivos no pude grabároslo, y que con la simple yema de los dedos, por ejemplo aquí tenemos un brote tierno, bastante tiernecito, se coge. Voy a acercaros la cámara un momento para enseñaros el detalle. Se coge, se gira y se separa. Vamos a ver. Como os decía, este brotecito pequeñito, tiernecín, simplemente con la yema de los dedos se sujeta por la parte de abajo y con la parte de arriba se tira y queda pinzado ese brotecito. De todas maneras, como os he dicho, el pinzado inicial ya lo había hecho y me fue imposible grabarlo. Lo que ocurre que dejé bastantes ramas porque lo que yo he pretendido este año era que vigorizara mucho, ya que la trasplanté el año pasado, y una característica que tiene esta variedad de picea, que la suelen tener todas, ¿no? Pero sobre todo en esta, es que cuando dejas crecer las primeras yemas, se alargan, y no sé si la cámara lo podéis apreciar bien. En esos brotecitos ya empiezan a verse distintas yemitas que, pinzándolas ahora, ya más o menos tenemos la idea de hacia dónde van a ir creciendo las siguientes yemas, ahora que sigue todavía en un periodo vegetativo bastante fuerte. Entonces es lo que quiero mostraros, y vamos a alambrar también un par de ramas antes de que nos sea bastante más complicado de cara a la remodelación que quiero hacer, y el trabajo un poco más intenso que quiero hacer en el mes de octubre, noviembre. Y nada más, no vamos a hacer absolutamente nada más, simplemente presentaros esta especie y pinzarla. Bueno, como os he estado explicando, teníamos dos formas, ¿no?, de hacer el pinzado. Una era la más normal, la más común, cuando empieza a iniciar la brotación. Entonces cogemos las yemas, que están muy tiernecitas, y pinzamos. En este caso, como os he comentado, la he dejado crecer este año bastante. He pinzado muy poquito en yemas incipientes, y ahora voy a hacer un pequeño pinzado para
ya decidir un poco el futuro crecimiento. Entonces, como os he comentado, una vez que dejamos crecer la yema inicial, inmediatamente ya vemos en esta variedad de forma muy clarita dónde están las siguientes yemas de crecimiento por donde va a tirar esta yemita inicial, por donde va a brotar después de manera secundaria, ahora durante el verano. Pues es lo que voy a hacer, ¿vale? Vamos a pinzar bastante más en esta zona y en esta zona, y el ápice también, pero no tanto, porque quiero todavía dejar que crezca un poquito más. ¿Por qué? Porque esta parte, si no, esta parte sobre todo, se nos va a quedar muy débil. Entonces, lo que sí es verdad es que cuando no pinzamos bien las partes superiores, algunas ramas tienden incluso a morirse. Aprovechamos también para quitar algunas ramitas que crecen hacia abajo, que no nos interesan y que bueno, pues que, por decirlo de alguna forma, no han tenido una brotación vigorosa, con lo cual lo único que nos hace mantener estas ramas es restarle vigor al resto del árbol. Esto tampoco le perjudica nada en absoluto y nos liamos a pinzar, por ejemplo, en este caso, esta ramita de aquí, esta yema la vamos a pinzar dejando una yema que va a crecer hacia este lado. Vale, aquí lo mismo, vamos a ir dejando yemas que nos vayan ahora abriendo la rama. Ir con cuidadito en esta segunda fase del pinzado, porque de ello depende el futuro crecimiento, las futuras yemitas, ¿vale? Se adivinan muy bien. En esta longitud de la yema inicial se adivinan perfectamente. En otras, como por ejemplo la glauca, nosotros una vez que hacemos el primer pinzado, las siguientes yemitas se quedan muy juntas, más próximas a la rama principal de donde salió la yema. En este caso lo vemos muy bien, muy diferenciado, y podemos adivinar, por ejemplo, en este caso, pinzando por aquí, esta yemita saldrá hacia allá, y pinzando aquí tenemos una yemita que va a salir hacia este lado. Bueno, pues entonces voy a seguirlo pinzando, porque tampoco es un vídeo que merezca la pena ni alargarlo mucho en imágenes. Ya veis, os he mostrado más o menos cómo se hace, y vamos a proceder luego a alambrar estas dos ramas para quitarnos un poco trabajo ahora que todavía cede bastante de cara al otoño. Vale, se adivina muy bien por dónde podemos pinzar y hacia dónde van a seguir creciendo. Muy bonita y muy agradecida esta especie, ¿eh? Bueno, pues ya estamos. He terminado de limpiar un poquito, algunas ramas súper débiles. No nos metemos en más fregados a la hora de podas, y más con esta especie, que las piceas son muy agradecidas, pero siempre os lo he dicho, son de trabajos en su momento, porque no perdonan. Un pino perdona, pero la picea, cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. He quitado, dentro de lo que son alguna rama gruesa, por decirlo de alguna forma, una que crecía muy mal, crecía hacia el interior, o sea, del interior hacia afuera, haciendo una pequeña curva aquí, y de hecho he dejado un poco de tronquito para que seque, porque a veces retira un poquito de savia y así no siente tanto el corte de la rama. Bueno, no le vamos a hacer más, solamente voy a intentar mover estas dos ramitas, ahora que está tierno, de cara, como os he dicho, al siguiente trabajo. Simplemente vamos a moverlas un poco, ni siquiera voy a trabajar estas partes de acá, ¿eh? Ni siquiera voy a trabajar esas partes.
Vamos a ver cómo podemos alambrar esto. Voy a intentar alambrar anclando esta rama con esta. Y como simplemente va a ser moverlas, quizá esta sí la mueva un poquito más. Vamos a ver, yo creo que con esto será más que suficiente. Bueno. A la hora de alambrar para mover una rama, sobre todo si tiene ya cierto grosor y el alambre que usamos también es un alambre de un grosor considerable, aprovechamos que con cada curva acompañamos en movimiento la rama para irla ya doblando al mismo tiempo que alambramos. Si no, luego tenemos que forzar, y aquí lo que no queremos es forzar, es simplemente moverla, cambiar un poquito la posición, como os he dicho, para futuro trabajo. Vamos a intentar respetar todos los brotes que se puedan y molestar al árbol lo menos posible. Vale. Esta ramita ya la hemos bajado un poquito y vamos simplemente ahora a mover esta. La vamos a mover hacia allá. A ver, intento que lo veáis, pero sinceramente se trabaja fatal así en esta posición, pero bueno, vamos a intentarlo. Me vais a disculpar, pero yo es que el yoga lo llevo muy mal, ¿eh? Oh. Si no le echo un vistacito, así va a ser complicado. Vale. Ha sobrado alambre, ¿eh? Calculo. Bueno. Vale. Simplemente moverla, ¿vale? Para el futuro diseño vamos a trabajar esta trasera. Esta parte la vamos a inclinar un poquito hacia allá. Ya esto para octubre. Y nos vamos a quedar, a mi modo de ver, con este frente. Esta ramita también la moveremos. Y aquí es donde estará un poco la dificultad, pero no quiero trabajarlo ahora. Una característica de las píceas, pero sobre todo de la pícea de Lledó, es que en su origen vive en bosques húmedos, templaditos, pero al mismo tiempo, o sea, fijaros un poco la combinación, pasando unos rigores invernales muy potentes. Con esto, ¿qué os quiero decir? El invierno, por lo menos en la zona donde yo estoy, que es en la zona centro, en la sierra noroeste de Madrid, lo aguanta perfectamente con heladas de 5 o 6 grados bajo cero, incluso más. Pero luego en verano
el pleno sol no es del agrado de, por lo menos de esta. Las otras píceas, las glauca, sí lo pueden aguantar bastante bien, pero esta en concreto no le gusta nada en absoluto. Está bien que le dé el sol una parte del día, pero que luego descanse, ¿no? Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es el agua. Le encanta el agua, y sobre todo en época de calor, ¿eh? Cuando estamos en épocas frías, con una humedad normal es más que suficiente, pero en épocas de calor, buen riego y abonado por supuesto. Yo estoy usando abono orgánico, pero abonado toda la temporada hasta bien entrado noviembre, finales o diciembre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. El objetivo era presentaros esta especie, explicaros un poco los pinzados. No le hemos hecho un gran trabajo, quizá hemos limpiado algunas ramas que eran débiles. Aquí tenemos esta, pero tiene unas yemitas que quiero darle una oportunidad. Aquí, por ejemplo, en este ápice sí vamos a cortar esta pequeñaja y poco más. Ahora para octubre y noviembre vamos a volver a trabajarlo. Ya vamos a hacer una limpieza más exhaustiva, ordenación de otras ramas que tiene, y el trasplante lo hicimos el año pasado, con lo cual lo trabajaré para octubre y noviembre, y hasta el siguiente año no lo voy a trasplantar, ¿eh? Vamos a trabajar lo que sería pues un erecto informal, muy típico además de esta especie, un estilo Moyogi, y poco más. Habría que inclinar un poquito el arbolito hacia acá, que a lo mejor simplemente cuando lo trasplante con una pequeña inclinación y algo de reverencia de la parte apical sería más que suficiente para no forzarle. Pues nada, nos vemos para octubre, noviembre, ¿vale? Hala, despídete. Adiós. Joder, ¿os habéis dado cuenta qué maravilla de especie? Ay, madre mía. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.